Continuando con la presentación, tenemos el caso de una víctima, ¿no?, que acude a la emergencia de 22 años con una herida de arma blanca, un cuchillo en la pierna derecha. Viene traído por helicóptero desde la selva. El médico que lo trae del área rural refiere que al retirar el cuchillo presentó un sangrado abundante. Hasta acá, respecto a lo que hemos estado conversando, tenemos justamente como principio reconocer que estamos frente a una pérdida de volumen. Y ya hemos conversado respecto a todos los mecanismos de compensación que existen. Así que tienen que recordarlos, ¿no? Los mecanismos de compensación que pueden existir cuando sensan la disminución de la presión. Y respecto al mismo, se van a activar los mecanismos a corto plazo, ¿verdad? Adrenérgico simpático. Va a estar el de intermedio o una literatura, como les dije, lo considera como intermedio, o el sistema de la relación de la hormona antidiurética, y a largo plazo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, recuerden que fisiológicamente todos estos mecanismos se dan en la búsqueda de la homeostasis. Muchas veces no se llega a compensar la relación de demanda y oferta, y este quiebre llega a ser sustancial para repercutir en la clínica. Ahora, este paciente estaba perdiendo volumen, no sabemos cuánto, pero nos dicen abundante. Entonces esto nos lleva a la reflexión. El paciente estaba consciente, pero presentaba palidez. Eso es un dato importante. Sudoración, hipotensión y taquicardia. Reconocemos que fisiológicamente, por la pérdida de volumen sanguíneo, va a existir una disminución del gasto cardíaco si es que no se compensa. Pero recuerden que en una primera instancia el organismo va a tener una respuesta inotropa y cronotropa positiva para buscar el incremento de la frecuencia cardíaca y de esta forma repercutir en un incremento del gasto cardíaco. Esto es inmediato, pero si no se compensa, esta es la consecuencia, lo cual lleva un shock. ¿Estamos bien? Ahora, como uno ya sabe que todo esto puede suceder, ante la desesperación mencionan en este caso que, bueno, necesitaban actuar. Reconocemos que ante una pérdida el principio primigenio existente es que toda pérdida tiene que recuperarse, ¿verdad? Pierdo X, la idea es reponer esa cantidad. Es difícil muchas veces valorar o cuantificar ese volumen, sin embargo uno llega a tener la clínica como parámetros referenciales para poder actuar de manera pronta. Entonces, bajo esta premisa, pierdo X, busco recuperarlo. Y este médico, al parecer, ¿no?, este personal de salud, ante la desesperación de poder justamente valorar ese principio, y con solo contar con frascos de agua destilada, el médico rural decide utilizar 3 de estos para infundir volumen. Hasta aquí, ¿qué opinamos? ¿Es correcto o no es correcto? Pues la respuesta es que no. Porque si ustedes han estado atentos a lo que hemos conversado, la osmolaridad del agua destilada es baja. Es justamente menor de lo que sería nuestro plasma, ¿no? Nuestra osmolaridad plasmática, recordemos que es de 280 a 300 miliosmoles por litro de agua plasmática. También recordamos la fórmula, que ya se ha conversado. Pero al ser menor que esta osmolaridad, definitivamente se da un fenómeno que se denominaba incremento de la turgencia, el cual puede llevar a la lisis. En este caso, cuando aumentaba la osmolaridad, se generaba un fenómeno que se denomina crenación deshidratación. Bajo esta premisa, el medio se torna hiposmolar y el chance de que se pueda dar esta escena este escenario es muy grande. Nosotros recordemos que ante una pérdida voy a necesitar una solución isosmolar, que sería el cloruro de sodio, al 0.9% o 9 por mil.
que al calcular la osmolaridad del mismo es aproximadamente de 307.7 miliosmoles por litro de agua plasmática, el cual más o menos llega a comportarse como isosmolar y no voy a tener esa preocupación de crenar o lisar, porque la lisis genera justamente un tipo de pérdida aún mayor debido a que va a haber un tipo de destrucción de los glóbulos rojos y esto va a repercutir obviamente en la disminución de sus niveles y se va a traducir como una anemia. Por eso que vemos que la hemoglobina está en 2. Obviamente esta es una emergencia médica. No fue correcto el manejo. Obviamente estamos frente a un cuadro de una búsqueda de una expansión, pero que sería definitivamente hipoosmolar. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo sería esto? Recuerden, aumento, pero es hipo. Si este medio es hipo, incrementa, ¿verdad? Incrementa volumen, pero al incrementar la cantidad de solvente, disluye el soluto y se vuelve aún más hiposmolar, siendo este el escenario nuevo. Obviamente se va a traducir como una emergencia médica. Continuando, está el potencial de membrana que también hemos conversado. Recordemos que todas las células existe una diferencia de carga eléctrica entre un lado y otro. Normalmente existe un potencial de membrana en reposo en cada una de las células, eso lo hemos ido ya conversando, que generalmente es negativo en el intra, y este se va a tornar positivo gracias a un fenómeno llamado despolarización, el cual se ve explicado por el ingreso de sodio. Fisiológicamente, la diferencia que va a existir de concentración de iones a través de una membrana va a generar el famoso potencial de membrana. Los factores de los que depende el potencial de membrana son la existencia de una diferencia de concentración iónica a ambos lados y la existencia de canales iónicos abiertos en la membrana plasmática que poseen una permeabilidad selectiva a determinados iones. Recordemos que todos tienen un potencial de membrana en reposo negativo, pero que no llegan a ser el mismo, ¿no? Acá les presento algunos ejemplos, como el de la neurona, que trabajamos en menos 70 milivoltios, menos 90 prox. Este es el de la célula muscular, menos 90. Está el del eritrocito, que es menos 10 milivoltios. Está lo de la célula muscular lisa, que es menos 60. En las células del ventrículo es menos 90 también. En las células del nodo sinusal es menos 60. En las células del tracto gastrointestinal es menos 65, menos 70 milivoltios. En otras palabras, son negativos y están dentro de los parámetros mencionados. La conductancia de membrana se debe ver explicado justamente por grupo de canales. Los canales pueden estar no bloqueados, los canales pueden ser voltaje dependientes o los canales pueden ser ligando dependientes. En relación a la misma es muy importante valorar si es que esta conductancia incrementa o disminuye, y esto va a ser asociado a si es que los canales están abiertos o cerrados. Recordemos ese principio que es muy importante. La conductancia incrementa obviamente si el canal está abierto. Si el canal está abierto va a favorecer justamente que donde exista mayor concentración, a donde haya menor concentración, el ion pueda desplazarse. De esta manera va a repercutir en su carga. Entonces se va a basar en gradientes de concentración, pero también en gradientes electroquímicos. ¿Estamos bien? Recordemos además que el cation más importante del líquido extracelular es el sodio y el del intra es el potasio. Por eso que el potasio sale al extracelular, del intra al extra, y en relación al mismo genera un fenómeno que se denomina repolarización. Está acá. ¿Estamos bien? Hay bombas, obviamente. Recordemos que si son ATPase, azotransporte activo primario, la bomba que favorece que exista un potencial de membrana en reposo constante, pregunta de examen, es la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Por qué? Porque justamente aquí, bueno, aquí está, ¿no? Aquí está el dibujo. Acá tenemos la célula en reposo, menos 70 milivoltios. ¿Estamos bien? Y cuando ingresa el sodio, va a generar el fenómeno de despolarización.
Cuando salga el potasio, se generará el fenómeno de repolarización. ¿Qué pasa si sigue saliendo mucho potasio? Se va a dar un fenómeno que se llama hiperpolarización, pero fisiológicamente tu cuerpo es sabio y no va a permitir que esto se dé, debido a que si este evento se da, la célula se va a tornar mucho más negativo de lo que era. Entonces, si era menos 70, ahora será menos 120. Y ustedes dirán, ¿cuál es la implicancia de que ahora sea mucho más negativo? Que para volver a generar una respuesta, voy a necesitar un estímulo de mayor intensidad. Disculpen, de mayor intensidad. Bajo esto, el cuerpo lo previene y, como les dije aquí, la bomba de sodio-potasio TPasa favorece que se mantenga constante. Pues recuerden, la bomba de sodio-potasio TPasa juega con el sodio, juega con el potasio en relación de 3:2, haciendo de que el sodio ingrese o salga y que el potasio ingrese. De esta forma se regula y se genera el famoso gradiente de equilibrio de constante. Entonces, ¿a qué se debe la distribución desigual de los iones? Justamente lo que hemos estado conversando. Y recuerden que la gradiente va a estar asociada a un equilibrio nuevamente gracias a la bomba de sodio-potasio TPasa. Entonces, el potencial de membrana en reposo se caracteriza por estas relaciones existentes de los iones, que ya se los acabo de mencionar hace un ratito. Entonces, en reposo vamos a estar cuando no se estén transmitiendo señales. Recordemos que va a ser producida por la difusión pasiva de potasio y la difusión pasiva de sodio. ¿Por qué? Porque está relacionado a sus gradientes. Existe una combinación neta que está asociado justamente por ambos. Pero recuerden que la bomba de sodio-potasio TPasa, pregunta examen, es la que genera que se pueda dar este equilibrio nuevamente, sacando 3 sodios y ingresando 2 potasios. Es por lógica, ¿no? En realidad, cuando uno va avanzando en los ciclos, a veces se lo memoriza, pero no, porque si estamos hablando que la salida del potasio repolariza y si sale mucho más potasio hiperpolariza, ¿ustedes creen que por lógica el potasio tendría que seguir saliendo para generar un equilibrio? Obviamente no. Más bien tendría que ingresar para contrarrestar esto y generar equilibrio. Aquí hay un gráfico donde estoy explicando de manera ya estructurada cómo se valora si el potasio sale al extracelular por gradientes químicas, lo que genera que la membrana se cargue positivamente por fuera. El sodio, por su parte, fluye hacia el intracelular por gradiente química, la que genera que se cargue negativamente por fuera porque va a ser positivo por dentro. De estas dos fuerzas va a existir una ligera, gradiente, la cual al final va a repercutir en condiciones normales, pues recordemos que fisiológicamente se pierde una cantidad pequeña de potasio. Y al final también existe una relación con una pérdida de sodio, el cual genera de que exista una fuerza que empuje hacia adentro sobre estas dos, pero llega a ser una cantidad muy pequeña. Acá también es importante valorar el equilibrio de Gibbs-Donnan, el cual se explica porque existe un equilibrio producido entre los iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo. Básicamente, pregunta de examen está regida por la electroneutralidad. Aquí las proteínas cumplen un rol muy importante, las cuales tienen una carga negativa. Entonces, para ir cerrando esta parte, los puntos importantes en relación al potasio que tienen que recordar: uno, el incremento de la conductancia de potasio, recuerden, que hace que la célula pueda hiperpolarizarse. Ya se los había mencionado hace un ratito. El incremento del potasio extracelular podría reducir lo que vendría a ser la salida del mismo. ¿Estamos bien? Y de esta manera podría generar un fenómeno que se llama de pseudo-despolarización. Sucedería lo opuesto, disculpen. Eso entonces es importante, ¿no? El potasio puede repolarizar, puede hiperpolarizar y puede despolarizar. Y obviamente la disminución del potasio extracelular podría acelerar la salida de potasio y eso resultaría en una hiperpolarización.
Recordemos, potasio, calimia, está asociado a corazón. ¿Estamos bien? Las manifestaciones clínicas siempre tienen que valorarlo con el sistema cardiovascular. Los importantes aspectos con el sodio. En la mayoría de las células, incluidas las células excitables que están en condiciones de reposo, recuerden de que van a tener una conductancia cero, cercana a cero, porque el sodio juega un rol muy importante en la fuerza neta. Ahora, un incremento en la conductancia de sodio va a generar la despolarización. ¿Estamos bien? Recordemos aquí entonces las células excitables y no excitables, en las cuales existe un cambio en el potencial de membrana, versus aquellas que no hay un cambio de potencial de acción. Y el potencial de acción es aquella que permite transmitir las señales nerviosas en las células, las cuales se caracterizan por cambios rápidos del potencial de membrana y que van a desplazarse a lo largo de toda una fibra. Entonces va a transmitir la señal y muchas veces se traduce con la liberación de un ligando. Esto es lo que ya hemos conversado. Acá tenemos la relación de la conducción existente en un nervio. Recordemos que la despolarización difiere porque también van a existir relaciones con otros iones, por ejemplo en la célula ventricular, donde existe la famosa meseta, la fase 2, en el cual juega el calcio y esto enlentece el proceso. De alguna manera u otra genera sostenibilidad y explica que puede existir una respuesta inotrópica correcta en relación a la inyección de sangre que tiene que darse en el ventrículo. Eso también lo hemos conversado. Todo estímulo genera una respuesta, pero el estímulo tiene que tener una localización, una duración, una intensidad. Cuando se venza lo que vendría a ser el umbral dado por el calcio, recuerden, se va a dar el fenómeno de despolarización. Hay un cambio en la permeabilidad del sodio, ingresa sodio, a eso se llama despolarización, y al ingresar el sodio disminuye la carga negativa que está dentro de la célula. Cuando esto se dé, va a disminuir inmediatamente la permeabilidad del sodio, pero va a aumentar la del potasio. Entonces va a comenzar a salir potasio y esto va a generar la repolarización. Como hemos conversado, al existir un cambio de gradientes, el potasio podría seguir saliendo de tal forma que puede llegar a hiperpolarizar. Sin embargo, tus células, tu organismo es sabio y no lo permite, regenerando el valor de potencial de membrana en reposo gracias a la bomba de sodio-potasio TPase, el cual explica la relación de 3,2 que ya hemos hablado. Aquí están los pasos de potencial de acción en otro esquema, lo mismo que he conversado. Y aquí en este gráfico se puede observar cómo existen las fases, ¿no? Desde el hecho de que tenga que vencerse el umbral hasta que el gatillo llega a generar ya la despolarización per se. Recuerden, a mayor incremento de lo que vendría a ser el estímulo, recién vas a poder observar una respuesta en la parte, en este caso, mecánica, ¿no? Porque lo eléctrico generalmente luego se traduce como una respuesta mecánica. Existen periodos refractarios en los cuales independientemente de un nuevo estímulo no va a existir respuesta. También es muy importante que lo reconozcan. Ahí están los relativos y los absolutos. En los relativos, como su nombre lo dice, puede existir una nueva respuesta, pero en el absoluto ya no va a darse. Aquí está, otra vez explicado en este gráfico, potencial de reposo, ¿estamos bien? En el cual los canales de potasio están abiertos, creando el famoso potencial de reposo. Luego se va a dar un estímulo que tiene que vencer el umbral. Aquí está, el umbral. Si se vence, ¿qué se daba? La despolarización. Aquí está. Al darse la despolarización, ya saben que el sodio es el que juega el rol más importante. Obviamente, luego se va de fenómeno de repolarización, pero si es que sigue saliendo, se puede hasta hiperpolarizar. Pero como el cuerpo es sabio, no va a permitir esto y lo que va a buscar es que se mantenga en el reposo. Y eso lo va a hacer gracias a la bomba de sodio-potasio TPase. Entonces aquí está. Recordemos que justamente los cambios que se van a dar en el potencial va a estar básicamente por efectos de sumación y por la propagación que va a existir
del mismo estímulo a lo largo de las distintas señales. Y lo que va a estar relacionado a los canales de membrana, recordemos que ahí van a estar los dependientes de voltaje. Y estos son targets muy importantes para muchas toxinas y fármacos, los cuales permiten que se abran o se cierren los mismos, favoreciendo el potencial de acción. Aquí están los periodos refractarios que les había mencionado, el absoluto y el relativo. El absoluto, el cual definitivamente va a darse cuando la célula pierda por completo su excitabilidad, por lo cual no va a poder volver a generar un potencial de acción, sea cual sea la intensidad del estímulo, recuerden eso. En cambio, el relativo, sí va a poder existir esta probabilidad, pero va a existir justamente una excitabilidad disminuida. Se va a generar un potencial de acción nuevamente para intensidades de estímulos superiores a la intensidad del umbral en reposo. Muy bien, estimados colegas, con eso hemos vuelto a verificar esta información y consolidarla para que ustedes la tengan muy bien interiorizada en estos principios de fisiología. Que tengan buenas tardes.